Estados Unidos el Señor me ha dado el privilegio de invitarme y estuve en la iglesia del hermano Marlon y hermana Blanquita y en las dos congregaciones. Sentí algo fuerte de bendiciones que venían poderosas y Dios las ha ido cumpliendo. Amén. Dios ha glorificado su nombre, pero en esta casa he sentido algo tremendo. Aleluya. Mire, desde que entré había una cosa poderosa que yo sentía en mi corazón. Yo sé que no vinieron todos, pero los que vinieron son a los que Dios va a empezar a preparar, porque la palabra de Dios dice que Él va a cumplir sus promesas. Ustedes han recibido promesas y este es el tiempo que viene, porque viene un reinicio de bendición para esta casa. Mire, yo traigo un tema, pero estoy sintiendo muy fuerte algo profético. Y yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. Hay gente que ha estado con muchos problemas, hay gente que ha estado con muchas circunstancias difíciles, aún de hogares tal vez a punto de desintegrarse, pero Dios es poderoso. ¡Aleluya! Porque el reinicio que Dios trae es primeramente en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, pero en la obra del Señor va a crecer y ya no se van a quedar encerrados en cuatro paredes, van a salir al norte, al sur, al este y al oeste, porque Dios ha extendido su mano poderosa en esta casa para glorificar su nombre. Van a salir hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Va a venir una unción poderosa, una transformación que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón. Aquello que no podías dejar, este es el tiempo que lo vas a dejar, porque Dios te va a dar la fuerza, porque Dios te va a dar la autoridad y el dominio propio para que tú empieces a ejercer conforme a la voluntad del Padre. Hay una presencia de Dios. Recibe esa bendición porque Dios está aquí. Dios está en esta casa. Dios está glorificando. Muchas veces ha habido menosprecio, pero viene el tiempo que Dios va a honrar a aquellos que le han sido fieles, aquellos que lo han amado, aquellos que lo han adorado con un corazón humilde y sincero. Dios va a glorificar su nombre. Así que este es el tiempo que Dios dice: heme aquí. Aleluya. Pide lo que quieras. Aleluya. Porque yo te lo daré, dice Gloria el Señor. Ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Mire, levántese, hermano, no puedo predicar. Hay una unción poderosa. Extienda sus manos, porque lo que viene para tu vida es grande. Solo dile: Señor, heme aquí. Yo recibo esa presencia, yo recibo ese poder, yo recibo lo que tú tienes preparado para mí, Señor. Porque se cumplirá la palabra que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez aquellos que no habían estado viniendo, aquellos que se han alejado, aquellos que se han apartado, este es el tiempo que Dios los va a traer. Este es el tiempo que Dios va a quebrantar esos corazones. Y vas a verlos aquí, vas a verlos adorando y glorificando el nombre del Dios al cual tú sirves. Dios va a traer a tus hijos, a tu esposo. Dios va a traer una restauración plena. Porque este es el tiempo en el que Dios se va a glorificar sobrenaturalmente y poderosamente. Aquellos que habían estado con incredulidad porque le pidieron algo al Señor y el Señor no se lo dio en ese momento, pero que tú se lo hayas pedido y no lo hayas recibido no significa que Dios no tenga control, sino que va a ser en el tiempo de Dios donde Él se va a glorificar y vas a recibir esa bendición, vas a recibir esa respuesta. Solo créele al Señor y deja que Él venga a ministrar tu vida. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe. Verónica, así te dice el Señor:
Yo te conozco. Has tratado de ser fuerte, pero ciertamente dice el Señor, hoy voy a glorificar mi nombre. Empezarás a ver cambios, porque yo estoy moviendo las circunstancias a tu favor, dice el Señor. Solo espera en mí, mantente fiel a mí, búscame con todo tu corazón. Toda culpa hoy queda anulada de tu vida. Yo te he sostenido, dice el Señor, y te sostendré con la diestra de mi amor y de mi misericordia. No temas, no temas, solo espera en mí. Tiempo de refrigerio viene para tu vida. Tiempo de paz viene para tu vida. Tiempo de gozo. Oh, Ramastu Kira, Babasai. Y Ramastu Kira. Siervo amado eres, dice el Señor. Has sentido el menosprecio en carne propia. Te has sentido humillado y avergonzado muchas veces por lo que han dicho, por lo que han hablado de ti, por la manera en que muchas veces. Pero he aquí, dice el Señor, yo te he visto y he contemplado tu corazón, que me amas, y anhelas honrarme, hacer mi voluntad. Por lo tanto, dice el Señor, te voy a levantar como un Josué, te voy a levantar como un David, dice el Señor. Te voy a dar autoridad, dice el Señor. Y te vas a levantar como un valiente guerrero que no teme a las circunstancias, porque ciertamente hoy pongo espada en tu mano, dice el Señor. Esa espada la vas a ondear. Esa espada la vas a usar con poder. Y van a retroceder tus enemigos, dice el Señor. Y vas a ver que mi gloria está contigo, dice el Señor. Vas a ver y tus enemigos van a venir a tocar, pero para bendecirte, para pedir tu perdón, y tú los perdonarás y tú los bendecirás, dice el Señor, porque los vas a hacer libres. Oh, Ramastuquirra, y Ranababasaya, que Ramastuquirra, oh, Rababashira, Kira, Babasaya, Kira, bendito Señor. oh, Ramabasira, Kira, Baba, tú eres una perla preciosa en mis manos, dice el Señor, que vas a brillar a donde vayas. Yo te vengo a levantar como madre, como una Débora, Aleluya, que vas a contemplar la gloria de Dios. oh precioso, En el nombre de Jesús, yo te estoy fortaleciendo. gloria, gloria, gloria. Han habido momentos que tú podías Espíritu
Desciende como fuego. Eso es, eso es. Hay una presencia. Hay una presencia hermosa que no puedes desaprovechar. Y lléname de nuevo. Eso es, eso es. Oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el océano de tu espíritu. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Has dicho muchas veces que al Dios de mi amor, yo adoraré. Oh, Al Dios de mi Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. En el nombre de Jesús. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, desciende como
Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta casa. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú te has de glorificar sobrenaturalmente en cada uno, Padre. Gracias, bendito Dios, porque hay libertad para adorarte, porque hay libertad, Señor, para bendecirte. Amén, papito bueno. Gracias, Señor, Aleluya. porque esta es tu casa, Señor. Gracias, papito amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Mira este pueblo, Dios, Sí, Señor, gracias. a todos aquellos que pertenecen a esta casa, Señor. Aleluya. Tú los plantaste aquí, Señor, Señor. y aquellos que has de traer, Señor, Sí, Señor. desde ya, Señor, declaramos que tú los traerás con propósito Amén. y que cada uno de los que están hoy aquí, Señor, recibirán la bendición que tú les has prometido, mi Dios. Amén, Señor. Porque tú eres su Padre, tú eres su Aleluya. Dios, tú eres su fuerza. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Danos la luz de tu palabra, la revelación, la unción, la palabra, la libertad para trasladarla conforme a tu voluntad, conforme a la guianza divina de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este maravilloso privilegio, Padre. Gracias por darme el privilegio de estar en este lugar Aleluya. delante de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos y tus siervas, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. A ti la gloria y a ti la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La verdad que es un gran privilegio estar aquí y gracias a la invitación de los pastores, Gloria a Dios. que el Señor les bendiga y pues para mí es algo que yo no tengo cómo expresar, esa gratitud que hay en mi corazón, porque sabemos que somos inmerecedores del privilegio que Dios nos da de poder ministrar su palabra. Porque por eso ese canto es tan hermoso. ¿Quién era yo? ¿Quién lo diría? Entonces, cuando nosotros vemos la presencia de Dios manifestarse en nuestras vidas y podemos ver su amor y su misericordia, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, no es porque seamos muy buenos, al contrario, porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado Dios nos escogió para avergonzar a los sabios, pero para glorificar su nombre. Aleluya. Así que yo le quiero hablar en esta mañana de un tema muy hermoso. Fíjese que yo me vine, este viaje me vine como abuela y como madre, porque mi hija acaba de dar a luz, tiene 20 días de tener a su bebé y me vine a cuidarla. Pero estando en la casa, yo me puse a estudiar la palabra y en la madrugada el Señor me dio un tema y me lo puso muy fuerte en mi corazón y empecé a estudiar, lo empecé a desarrollar y el tema es fortaleciéndonos en el Señor. Gloria a Dios. Entonces yo le decía, Señor, pero fortaleciéndonos en ti, ¿a dónde lo voy a predicar, Señor? Si todo el mundo sabe que yo vine a cuidar a mi hija. Y como a veces nosotros mismos nos atamos con los dichos de nuestra boca, porque yo desde Guatemala dije, no, yo esta vez quiero descansar. Yo esta vez lo único que quiero es ir a disfrutar a mis nietos, a mi hija. Y así fue al principio. Pero cuando uno ya trae un llamado a un ministerio, le da tristeza cuando ve que, eso querías, bueno, ahí quédate. Entonces, yo empecé a sentir eso en mi corazón, esa necesidad, y empecé a desarrollar este tema. Y fíjense que
pasó algo muy poderoso ahí en los apartamentos, que son casitas donde vive mi hija, son varias casitas que están cerca. Y en eso, a 2 casas, hay 2 jóvenes, una pareja de jóvenes, y uno de ellos es el ayudante de mi yerno, del esposo de mi hija, y lo llevó a la calle, llegó a buscarlo. Y la suegra de mi hija es muy rara que ella deje entrar a alguien a la casa, y les dice, pasen adelante. Y entraron, y ellos empezaron a platicar. Yo solo estaba escuchándolos, yo ni siquiera los conocía, no sabía nada, y les empezó Oscar a platicar y mi hija, cuando de repente el Señor me empieza a dar palabra para ellos. Y el Señor me empieza a dar una palabra, y le dice mi yerno, mira, te lo digo delante de Dios, le dice, que yo jamás le he contado nada a ella de ustedes, porque todo lo que el Señor me empezó a mostrar era lo que ellos están, y se empiezan a ministrarse, empezaron a llorar, que un testimonio tremendo de los 2, y recibieron a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios. Ahí están, recibieron a Cristo, y yo decía, no me trajiste por gusto. No me vine porque yo le he dicho, perdóname, Señor, perdóname. Si yo dije que solo quería venir a cuidar a mis nietos y a estar con mi hija, perdóname. Yo te quiero servir a donde yo vaya, Señor. Yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos a donde tú me lleves. Y ahí fue. Y de ahí el Señor en la madrugada me dio este tema. Amén. Gloria a Dios. Y dice en 1 Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí, y la palabra del Señor era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. A mí me llama mucho la atención porque dice, y el joven Samuel ministraba al Señor. Entonces, ministrar es estar en el altar. Es estar en el altar. Ahí estaba constantemente Samuel, ahí creció, ahí fue formado, ahí empezó él a desarrollarse el llamado que Dios le tenía preparado. Entonces él empezó a ministrar, y usted sabe la historia, que cuando ya el Señor ya iba a empezar a ejercer ese llamado a través de la vida de Samuel, empezó a escuchar la voz y oía a Samuel. Y él corría al cuarto de Elí. ¿Me llamaste? No, le dice Elí. Dice, vete a acostar. Y vuelve. Hasta la tercera vez entendió Elí que era Dios el que lo estaba llamando. Entonces le dice, si te vuelve a llamar, dile, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Y así pasó. Entonces pasó la tercera vez, y viene y le empieza el Señor a hablar a Samuel. Y le empieza, imagínense, de primas a primera, el Señor le empieza a decir a Samuel lo que iba a hacer. Amén. Así es. Era su primer encuentro con el Señor, pero como él ya estaba preparado, porque Dios conoce nuestro corazón cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, que nuestro anhelo es adorar y glorificar su nombre, que nuestro anhelo es que Él se glorifique en nuestra vida, que nosotros solamente seamos instrumentos en sus manos, que no sé, porque Dios conoce el corazón. Amén. Entonces cuando él empezó a ser ministrado y empezó a ser, viene Dios y le habla de un solo y le cuenta a Samuel lo que iba a hacer con Elí. Gloria a Dios. Y usted sabe la historia de cómo pasó Elí un proceso tremendo por la falta de autoridad, por la falta de ejercer el llamado que Dios le había hecho. Así es. Entonces dice que Elí estaba a punto de perder la vista. No solo era la vista física, sino también la vista espiritual. Él perdió la visión. Él perdió la visión por lo cual lo habían puesto como sacerdote. Y viene y perdió eso. Y cuando
y le pregunta al otro día, me vas a decir todo lo que el Señor te dijo y no me vas a ocultar nada. Y viene Samuel y le cuenta, y se lo estoy parafraseando porque me imagino que todos saben esa historia de Samuel. Y le cuenta todo y le dice que va a ser quitado del trono porque él no ha gobernado bien su casa, no ha ejercido el llamado que Dios le ha dado conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué contestó Elí? ¿Qué contestó Elí? Él es Dios, que haga lo que él quiera. Eso fue la contestación. Y le iban a quitar no solo a él el sacerdote, sino que se lo iban a quitar a su generación, a sus hijos. Imagínate. Y él lo que dijo fue que haga Dios lo que él quiera. En lugar de que él tenía que, Dios le dio todavía esa última oportunidad a Elí de que corriera al altar, se humillara, clamara misericordia, no solo por él, sino por sus hijos, porque iba a ser quitado, de ahí se iba a romper ese vínculo sacerdotal que engendraba a sus hijos, ministraba a sus hijos. Sin embargo, Samuel, Elí no lo quiso hacer. Altivo, orgulloso. Aquí haga el Señor lo que quiere. Nos falta de reconocer la autoridad divina. Entonces lo que él tenía que haber clamado, tenía que haber buscado el auxilio de Dios, suplicarle misericordia por sus hijos, decirle, Señor, perdóname, yo sé que te fallé, yo sé que engendré mal a mis hijos, los ministré mal, los guié mal, pero yo te pido perdón y que me des una oportunidad. Sin embargo, él no lo hizo, lo dejó. Y usted sabe que él fue quitado del reino, él y sus hijos. Y los hijos se perdieron porque más adelante le dice el Señor, por que nunca pusiste un orden que agarraban las ofrendas, lo mejor de las ofrendas. Tus hijos se prostituían frente al altar, frente a la entrada de la iglesia, del templo. Y viene y él no hizo nada, le dijo, son hijos de Belial, le dijo. Pues no eran sus hijos. Imagínense cómo puede repercutir tantas cosas cuando no ejercemos el llamado que Dios nos ha hecho en el orden correcto. Todos los que están aquí, todos los padres son sacerdotes de su casa. Y ahí empieza nuestro primer ministerio. Todos decimos no tenemos ministerio, pero qué ministerio más lindo el que tenemos de ser padres, que ahí es donde tenemos que ministrar, ahí es donde las mujeres tenemos que engendrar en los hijos. Y recordemos que en lo espiritual la mujer es la que engendra, en lo natural es el varón, pero en lo espiritual la mujer engendra a los hijos. ¿Y cómo los engendra? En el temor a Jehová. Tiene que engendrar el amor y el temor en sus hijos a Dios. Estorbarles el pecado, hablarles del amor de Cristo, hablarles del amor del Padre, hablarles que ellos son escogidos, que ellos tienen un llamado, que ellos tienen un propósito de parte de Dios en esta tierra. Entonces hay que engendrarlos, hay que ministrarlos. Y muchas veces, mire, yo me he dado cuenta que aquí en Estados Unidos la vida es muy, muy agitada. La verdad, yo los felicito porque a pesar del trabajo, del esfuerzo que cada uno hace, están aquí. Dios los bendiga, porque aún tal vez con un cansancio físico, pero tomaron la decisión de estar aquí en la presencia de Dios. Y hoy recibieron lo que Dios tenía para cada uno de ustedes. Entonces, mire este otro, Primera de Samuel, ahí es donde dice, y creció perdón, es que estaba un poquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Dice, Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de Dios.
Entonces, mire, en estos pasajes, voy a poner, es que le puse un color que me refleja mucho. Aquí vemos cómo Dios glorificó su nombre en la promesa que le hizo a Elí desde que lo llamó, desde que empezó a formarlo en él. Y mire, el poder de Dios se manifestó en él. ¿Y sabe cómo se llama ese poder que le dieron a Samuel y que Dios nos quiere dar a todos nosotros? Es el dunamis de Dios. Es el dunamis, que es poder. Y dice que esta es la palabra griega 14:11, que es fuerza, literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso, por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar poder, poderosamente, potencia, potestad. Hoy el Señor hablaba a través de la pastora que Dios estaba glorificando y dando sanidad en alguien. Miren, a veces los pastores nos cuesta dar una palabra al pueblo porque a veces nosotros sabemos el estado de las ovejas, a veces sentimos aquello de que sabemos todo eso, y Dios en ese momento nos está dando una palabra. Y mire, a mí me ha pasado, al pastor, mi esposo, también le pasa. A veces nos viene una palabra y la queremos dar y viene un ataque porque dice, lo van a creer que se lo estás diciendo por lo que ya sabes de ellos. Y uno, Aleluya. mejor se cae y se queda con eso, y pues aquella carga que en el corazón. Es que a veces no es solamente para esa persona. A veces hay otras personas que no sabemos de ellas, que nos puedan estar escuchando, y viene esa palabra y Dios glorifica su nombre ahí. Entonces nosotros no nos podemos quedar callados. Y entonces, hasta entonces entendí que cuando Dios habla es porque va a glorificar su nombre, y Dios trae sanidad. Esa es una manifestación de un poder, del milagro de Dios. Entonces eso es lo que Dios le da a aquellos que lo buscan, a aquellos que vienen a buscar de ese refugio, de esa fuerza, de esa fortaleza que tanto necesitamos. En primera de Samuel, aquí yo ya le hablé de Samuel, hoy le quiero hablar de David. Dice primera de Samuel 31, cuando David y los suyos llegaron a Siclag, al tercer día encontraron que los amalecitas habían invadido el sur y a Siclag habían desolado, y le habían prendido fuego y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. A nadie habían matado, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegaron pues David y los suyos a la ciudad y vieron quemada y sus esposas e hijos llevados cautivos. Entonces David y su gente alzaron su voz y oraron hasta que les faltó la fuerza para llorar. Mire, a veces las circunstancias en las que nosotros nos tenemos que enfrentar, a veces vivimos problemas, circunstancias difíciles en nuestra vida, que nos desanimamos, perdemos la fuerza. Mire, se vale llorar. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que estemos pasando por una situación difícil que nos está lastimando y no lloremos. Perdóneme, pero no somos humanos. Somos humanos, ni que fuéramos de piedra. Nosotros creemos en un Dios poderoso, pero mientras eso se vuelve una convicción en nosotros, sale lo humano de uno, el corazón, el amor por aquellos por los que estemos sufriendo. Entonces nosotros empezamos a llorar, perdemos las fuerzas y decimos, Señor, pero si yo te busco, Señor, pero si yo estoy en tu casa, si yo te soy fiel, Señor, yo pago mis diezmos completos, porque hay algunos que no los pagan completos. Pero yo, Señor, pago mis diezmos completos, doy mis ofrendas, yo sirvo en mi iglesia, yo estoy haciendo tu voluntad, Señor. ¿Y por qué todo lo que me viene? Y vienen momentos en que digo, yo ya no puedo más.
Yo ya me cansé, Señor, de esperar. Ya me cansé de todo lo que me está pasando. Mientras más te busco, más problemas me vienen. Hay gente que por eso no busca al Señor, porque cuando empiezan a buscar, les empieza a pasar esto, les empieza a pasar, les llueve sobre mojar. Y viene una tras otra. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que aunque te apartes, te vuelven a sacar de allá, te vuelven a meter, pero tienes que pasar otra vez el mismo proceso. Y peor porque todavía con los que te fuiste a contaminar. Entonces cuando viene el Señor, dejémonos. Aprendamos a reposar, Por eso es que dice fortaleciéndonos en el Señor. ¿Y dónde nos fortalecemos? Si no es en la presencia de Dios, en la casa de Dios. A través de su palabra encontramos esa fortaleza que viene a darnos ánimo, que nos levanta, que nos da ese ánimo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Y podemos decir, aunque mis ojos miren lo contrario, yo sé que mi Redentor vive y Él se glorificará en medio de la necesidad, del problema, de la situación adversa que yo pueda estar pasando. No importa lo que tú estés pasando, si tú crees en Dios y te metes en la presencia de Dios y dejas que Él te fortalezca, Él te va a dar la fuerza, el ánimo para seguir adelante. Y vas a salir de aquí renovado y vas a decir, yo sé que tú te vas a glorificar. Porque esa es la promesa que Dios nos da, que Dios va a glorificar su nombre, que Dios va a hacer las cosas nuevas. Él va a traer sanidad, restauración, liberación. Yo no sé cuál es el problema de cada uno, pero todos los que estamos aquí, ¿quién no ha tenido ni un problema? Si usted me levanta la mano, lo pasamos aquí y oramos por usted, por mentiroso. Porque todos hemos pasado problemas. Todos, de una o de otra manera. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos metamos bajo sus alas. Por eso es que Él extiende sus alas y nosotros estamos bajo 5 alas. ¡Aleluya! Y esas 5 alas tú te metes y te refugias ahí y te fortaleces y vas a empezar a ver las cosas diferentes. Pero le tienes que creer, le tienes que buscar. Tienes que estar en esa presencia. No podemos dejar que el Señor querer que Dios obre y nosotros haciéndolo mal. No, Dios se va a glorificar en aquellos que realmente le son fieles, aquellos que me buscan. Entonces, miren lo que dice este otro pasaje. Primera de Samuel 30 y versículo 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, estos son nombres tan raros, y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. A veces hay amenazas, a veces hay un montón de situaciones en las que todo el mundo se levanta contra ti. Todo el mundo te señala, todo el mundo te acusa y te sientes aquello que ya no te llegas a la pared y a dónde agarro. Pero ahí es donde viene y tienes que glorificar el nombre del Señor y recibir esa fortaleza que Dios te da y ser fortalecidos para alcanzar el favor de Dios, porque Dios se va a glorificar en medio de cualquier circunstancia que esté afectando a alguno de sus pequeñitos. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es misericordioso. Mire, aquí David estaba angustiado por las mujeres, no solo por las mujeres, por sus hijos. Estaba angustiado porque lo iban a apedrear, lo iban a matar. Esa angustia que él vivió, digo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a hacer yo para traerles a sus mujeres, a sus hijos? Que no les hayan hecho daño, que no les haya pasado nada malo. ¿Cómo yo enfrento esa situación? Mas David se angustió en ese momento, pero cuando entendió que él tenía un Dios poderoso que lo había salvado de muchas cosas, se acordó: si Dios a mí me salvó,
me dio poder para destruir leones, para destruir osos. A mí Dios me dio poder para destruir a Goliat. A mí Dios me dio poder para tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que recordarnos del favor de Dios. Amén. Que todos hemos pasado circunstancias bien difíciles, pero de todas Dios nos ha librado. Así es. De todas Dios nos ha librado. Mire cuántos han enfrentado hasta la muerte. Y ahí se ha glorificado Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tal vez con un hijo? Mire, mi hija Gaby, ella es un testimonio. Yo ya dije, ya no quería más hijos, ya no quiero más hijos, Señor. Yo había perdido mi primer hija y tenía 4 hijos. Y todavía tenía mucha amargura en mi corazón por la primera hija que perdí. No perdí, ella está con el Señor. Y mi corazón estaba todavía lleno de cosas, de amargura. Y el Señor me regaló a esta hermosura de bebé. Aleluya. Y a la misma edad que mi primera hija murió, o se enfermó, mejor dicho, a esa misma edad se enfermó ella. Mire, una bebé de 2 meses, que yo dándole de mamar, empieza a parpadear, pero de una manera terrible. De repente le empieza una manita, y de repente el piecito, y le temblaba. Y yo dándole mamar, yo empecé a gritar, asustada, no sabía qué era. Y me llamamos al pediatra, la llevamos, el pediatra nos dijo, llévela al general, porque solo ahí hay un especialista para hacerle un examen que vamos a tener que hacer, y era de sacarle líquido de la columna. Yo no quería, porque a la primera no se lo hicimos, por miedo que le pudiera pasar algo. Pero esta vez el Señor dijo, lo vamos a hacer. Me dijo mi esposo, lo tenemos que hacer, tenemos que creerle a Dios. Y yo llorando, ella con una gran fiebre, convulsionando, y yo la llevé. Y esa vez yo me recuerdo, a mí no me importó, yo fuera del hospital en el salón, yo me tiré al piso. Y yo empecé a llorar y a clamarle misericordia al Señor, que la gente que pasaba se compadecía de mí. Y yo miraba que la gente, hasta unos lloraron conmigo, al verme yo tirada, llorando por misericordia, pidiéndole perdón a Dios, porque yo sabía que Dios tenía un propósito para cada uno, pero en ese momento no lo entendía. Y le sacaron el líquido y no le encontraban nada. No le encontraban nada. Estuvo 10 días hospitalizada. A los 8 días le bajó un poco la fiebre, pero no le habían sacado sangre, le hicieron un montón de situaciones y no llegaban a la conclusión de nada. A los 8 días le bajó la fiebre y le quitaron donde la tenían canalizada. Y me dijo el doctor, vamos a ver cómo reacciona hoy en la noche. En la madrugada empieza con una fiebre otra vez alta. Al otro día llega el doctor y dice, saque a doña Julia, porque ella me conocía, él ha visto a todos mis hijos. Saque a doña Julia, me dijo, porque no sé, no sabemos qué va a pasar. Hoy se define todo. Y mi esposo me sacó y empezó el especialistas con ella y todo. Cuando sale, pasaron como 2 o 3 horas y yo llorando, clamándole a Dios. Y mire, hermano, sale el doctor. Bueno, les tengo 2 noticias, una buena y una mala, dice. La buena es que ya descubrimos qué es lo que tiene. Y la segunda es que lo que tiene, perdón, primero me dijo, lo malo es que todavía no le ha bajado la fiebre, pero lo segundo es que ya descubrimos qué es lo que tiene. ¿Y qué es lo que tenía? Varicela. Pero oramos, clamamos y Dios se glorificó. Y ahí está. Dijeron que a ella le teníamos que dar Epamil por el resto de su vida.
que a ella no se le podía hacer bulla, que a ella no la podían contradecir, con 4 niños adelante. Y imagínense, entonces, y no es porque esté ella presente, pero es una niña muy inteligente, nunca me bajó de 90 en sus calificaciones desde prekinder hasta la universidad. Dios la ha bendecido. Y que no iba a hablar mucho, dice. Ahí hay que darle una cachetada para que hable y 100 para callarla. Porque a veces Dios es bueno, Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Entonces, pero nos fortalecimos en ese momento. Le creímos a Dios. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando nosotros miramos las circunstancias difíciles, no nos acordamos que Dios es el que tenemos. Entonces, cuando nosotros miramos situaciones así, yo me recuerdo de lo poderoso, de lo grande y milagroso que Dios ha hecho. El Salmo 138:2 dice: me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre, por tu amor y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me fortaleciste. Ese dunamis de Dios es el que viene a darnos esa fuerza, a renovarnos, a fortalecernos, a mostrarnos que no estamos solos en medio de las circunstancias en las que estemos, que Dios se levanta como poderoso gigante para cuidar de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios. El Salmo 138:3 dice: el día que grité, le estoy leyendo el mismo Salmo 138, pero se lo estoy leyendo en diferentes versiones. Esta es la Biblia Jerusalén. El día en que grité, me escuchaste, aumentaste mi vigor interior. Ya veo, aquí ya no dice me fortaleciste, sino que aumentaste mi vigor interior. O sea, le dio fuerza, le dio ánimo. Aquello que no podía hacer, ya lo puede hacer. Amén. Ese es el vigor de Dios. La Biblia, Dios habla hoy, dice: cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. La Biblia, el lenguaje sencillo. Mira, a mí me encanta el lenguaje sencillo. Yo amo esa traducción. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. O sea, me infundiste ánimo, el ánimo. Mire, recuérdese que el ánimo es una de las cosas que el cristiano el enemigo trata de tocar, porque es donde están las emociones, los sentimientos. Una pequeña cosa: ay, a mí nadie me quiere. Ay, a mí me hicieron caras ahí en la iglesia, mejor me voy, ahí no hay amor. Y empieza uno con ese desánimo. En la casa el esposo tal vez va cansado, cargado, y ella, por lo regular sucede que los esposos llegan y ¿cómo te fue? Bien. Y uno quiere que le cuenten desde que se fue, todo lo que hizo en el camino hasta que regrese. Y ¿cómo? Bien, hizo lo bien. Y no me vas a decir qué te pasó. Y empieza uno a pelear. ¿Por qué? ¿Y por qué no me quieres hablar? Y tal vez el otro cansa. En cambio, viene el varón y le pregunta a uno: ¿Cómo te fue tu día, amiga? Ay, Dios. Ay, no miras que lo que hizo este patojo. Y no miras que... ¿Y sabes qué? Fíjate que la vecina. Y fíjate que es... Y uno le cuenta de todo y el otro. Hasta los mareamos. Entonces, a veces el desánimo puede venir cuando nosotros no le prestamos la atención debida. Por eso es que dice que el Señor le manda a los varones que vivan con la esposa. ¿Cómo es que dice? No. Cuando le dice que vivan, hombres, vivir con ella sabiamente. Pero hay versiones que dicen entendiéndola, dándole su lugar. No, porque a veces los hombres, perdón, hermanos varones,
Pero mire, a veces los varones son muy toscos. A veces llegan y la esposa está, tal vez pasó un día terrible con los hijos, cansada, con la casa, con la ropa, y si trabaja todavía en lo secular, lo que espera es un abrazo, un beso del esposo. Y el esposo, ay, no quiero saber nada. Tráeme mi comida aquí al sillón, solo me voy a bañar, porque pobrecitos como llegan todos pintados, todos sudados, todos. Entonces, y uno está esperando que le pongan un poquito de atención. Entonces, pero las mujeres somos muy, en ese aspecto, nos dejamos influir muchas veces y puede venir desánimo. Ay, ya no me quiere, no me entiende. Le hablo y ni me contesta. ¿No será que andará viendo a alguien? Y empieza uno a maquinar pensamientos. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es que esta versión dice: infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. La Biblia textual dice: en el día en que invoqué, tú me respondiste, me hiciste osado con fortaleza en mi alma. Aleluya. En mi alma. Entonces, ¿y dónde están las emociones? En el alma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero ya voy terminando. Hechos 9:17 dice: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizada. Mire qué poder de Dios. Tomó alimento y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Saulo, para poder, porque aquí es Saulo, usted empieza a leer los hechos y recuérdese que Pablo es el apóstol y perito arquitecto de la iglesia gentil. Amén. Entonces, Pablo, antes de ser llamado Pablo, primero fue Saulo. No le quitaron su naturaleza, su nombre de un solo. Tuvo un proceso. Él fue ministrado, como Dios le quitó la visión equivocada que tenía, le abrió los ojos y le llenó del Espíritu Santo, le dio poder y autoridad, lo empezó a renovar, lo empezó a fortalecer. Pero los discípulos le tenían miedo, había temor en él, en los discípulos, porque ¿quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia. Entonces le tenían miedo. Capaz que viene aquí diciendo que es cristiano y nos va a llevar presos. Entonces tenía que enfrentarse a todas esas circunstancias. Y los discípulos, por ende, tenían que tener esa fuerza de Dios para poderlo aceptar y poderlo también ayudar en el ministerio que Dios les había dado. Y todo, Hechos 9, 21 al 24. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocaban este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarnos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que este es el Mesías. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte, pero el complot llegó a ser conocido por Saulo y aún vigilaban estrictamente las puertas de día y de noche para que lo mataran. Entonces, Pablo se fue fortaleciendo en la palabra de Dios. Y en Hechos 9:25 dice: pero sus discípulos lo tomaron. Miren, Saulo ya tenía discípulos. A veces venimos a la iglesia y Dios tiene un llamado para tu vida. Dios te preparó, te está formando, te está capacitando. Y a veces evadimos
esa responsabilidad que Dios nos quiere dar. Amén. Evadimos el ministerio que Dios nos quiere dar, que ya tenemos, porque Pablo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. En el plan de Dios tenía que pasar todas las cosas que pasó y todo ese proceso. Él tenía que ser un Saulo para glorificar su nombre en medio de la iglesia gentil. Entonces, Saulo nomás tuvo la revelación y fue lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar. Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? Sino a ir a predicar el Evangelio de Jesucristo, a ir a mostrar las buenas nuevas de aquel que nos llamó a su luz admirable, aquel que nos llamó para que nosotros ejerzamos ese llamado que Dios tiene. Entonces, Saulo ya tenía discípulos. Y yo voy terminando. Mire, este es un diccionario de la Reina Valera. Saulo, que también es Pablo, según la costumbre de su época, el apóstol tenía un nombre hebreo, Saulo, y otro romano, Pablo. De aquí en adelante, como la historia se desarrolla en un ambiente greco-romano, se le designa por nombre romano. Desde ese momento, usted sabe que en Hechos del 13 en adelante, ya empieza Pablo. Ya no se vuelve a mencionar como Saulo de Tarso, sino como Pablo, el apóstol de Cristo. Entonces ya se cambió, se le perdonó su pasado, se perdonó todo lo que él había hecho, su naturaleza le fue quitada y fue engendrado en la naturaleza divina de Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, es para que seamos preparados, pero también transformados, amén. Ahí viene la transformación, pero también ¿para qué? Para ejercer el llamado, para servirle al Señor con un corazón contrito y humilde. Porque Pablo fue humillado. Y Pablo empezó a ejercer ese llamado con amor, ese amor que le había sido revelado. Entonces nosotros, mire, por eso es que el Señor me puso muy fuerte, que el pastor tiene una unción evangelística. Y como lo que cae sobre la cabeza cae al cuerpo, aquí se va a llenar de gente evangelista que van a empezar a llevar ese mensaje, esa palabra que Dios está derramando en esta casa. Entonces, lo que Dios va a hacer en nuestras vidas es darnos a nosotros la oportunidad de que volvamos a ejercer o a retomar, y los que nunca lo han hecho, pues a tomar ese llamado que Dios tiene para sus vidas. Dios tiene un llamado para cada uno. Empiece a ejercerlo pidiéndole a Dios. Y si no es bautizado con el Espíritu Santo, venga y dígale: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero recibir ese poder, porque ese poder se recibe a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos llenos de su Espíritu Santo, vamos a poder empezar a ejercer conforme al llamado que Dios nos hizo. Y voy a terminar con me voy a saltar unos. Efesios 6:10 dice: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me voy a saltar hasta luego. Isaías 33:2 dice: oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempos de angustia. Y yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, porque yo tengo muchas diapositivas todavía, pero yo creo que ya nos agarró el tiempo. Así que yo le voy a, tal vez los hermanos del teclado me...